Buenos días, mis amados hermanos. Dios, nuestro Señor, nos ha permitido llegar a este primer domingo de este mes de noviembre, el mes 11, hermanos. Ya estamos por entrar al último mes del año. Dios nos permite, hermanos, primeramente, en su gran misericordia, nos permita seguir adelante para ser de bendición a tanta gente que necesita, que está sin Cristo, sin Dios, sin esperanza. Hermanos, quiero invitarles a orar para iniciar nuestra clase de Escuela Bíblica Dominical. De antemano, todos son bienvenidos. Dios les bendiga, amados hermanos. Oremos. Nuestro buen Dios y nuestro Padre Celestial, llegamos, Señor, ante tu presencia con mucho regocijo, Señor, porque nos permites iniciar este nuevo mes, del mes de noviembre, Señor, en este primer domingo, día 7 de noviembre. Señor, gracias porque nos das bendición de seguir escudriñando tu palabra en Escuela Bíblica Dominical, con estas clases basadas en la vida de este hombre, Señor, conocido como el Padre de la Fe, tu amigo Abraham. Gracias, Señor, por la vida de él. Gracias por la enseñanza que encontramos, ver que era un hombre como nosotros, Señor, también. Con temores, con miedo, con incertidumbre, Señor. Y, Señor, ahora con dudas. Pero, Señor, tú nos des bendición, Señor, a ser hombres de fe como él lo fue. Gracias, Señor, te agradezco ahora por mis hermanos en la fe que nos están viendo, Señor, que están en esta clase virtual, y te ruego, Dios, una vez más por nuestros hermanos enfermos, seas con ellos, seas con el que fue operado, con el que tuvo cirugía, Señor, y está restableciéndose. Padre, sé con los hermanos adultos en sus edades, sus dolores, sus preocupaciones, sus anhelos, pero también sé con nuestros pequeños niños, Señor, los niños de cuna, nuestros parvulitos, nuestros rayitos de sol, nuestras niñas, nuestros niños, Señor, nuestros jovencitos, nuestros jóvenes, Señor, bendíceles, Padre. Y te ruego, Señor, una bendición muy especial por mis amados hermanos jóvenes. Bendíceles, Padre Santo, en gran manera, Señor. A mi hermano joven, Señor, ponle, señorita, que va a ser su compañera de su vida. A mi hermana, señorita, ponle el compañero, Señor, cristiano, que va a ser el compañero de su vida. A quienes están en una relación de noviazgo, Señor, fortaléceles esa relación, Señor, y que lleguen a un feliz término, Padre. Gracias, Señor, por todo. En Cristo Jesús te lo ruego, Dios. Amén. Hermanos, pues estamos en nuestra cuarta lección de esta serie de lecciones y hoy se titula nuestra lección Confianza en los tiempos de incertidumbre. Vamos a trabajar con el capítulo 15, hermanos, el capítulo 15 de este libro de Génesis. Hermanos, creo que no me voy a equivocar al decir que todos, en algún momento hemos tenido tiempos de incertidumbre. O sea, incertidumbre quiere decir que no sabemos qué decisión tomar. Se nos presenta una situación, no sabemos qué hacer. ¿Por cuál camino me voy? ¿Qué hago? Hermanos, el problema no es lo difícil de la situación, sino que se nos olvidan dos cosas importantes que nos van a ayudar con toda seguridad en encontrar la situación a esos momentos inciertos. Primero, no se le olvide que el Señor nos exhorta y nos dice, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Palabra del Señor Jesucristo, Mateo 6:34, en el Sermón del Monte. Aunque organicemos todo desde el principio a fin, recordemos que somos humanos imperfectos. Mejor recurramos a la palabra de Dios. No os afanéis. Hermanos, algo de incertidumbre es ¿qué voy a hacer? Hoy tuvimos que comer, pero mañana no tengo que comer. No hay nada. No tengo trabajo tampoco. El Señor nos dice aquí, no os afanéis. No os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Hermanos, usted pudo haberse organizado lo que ganó y decir, tengo pan para 7 días.
pero el viernes ya no traemos nada. Y nos faltan 2 días, porque la despensa la compramos los domingos y no hay que comer para mañana. En segundo lugar, hermanos, no se olvide que el Señor nos dice en el Salmo 37:5, encomienda a Jehová tu camino, ¿y qué? Y confía en Él y Él hará. Hermanos, en los tiempos de certidumbre confiemos en nuestro Señor, que Él va a hacer todas las cosas. El Señor espera que le busquemos y confiemos en que Él es capaz de guiarnos en todo momento y todos los días de nuestra vida. Y si Él nos va a guiar en todo momento y todos los días de nuestra vida, entonces en los momentos de incertidumbre en que no sabemos qué hacer, Él nos va a dar la salida. Así de simple, hermanos. Mire, Dios dio promesa a Abraham de hacer de él una nación grande, ¿es cierto? Vamos a ver a Abraham ahora nuevamente. Él le dijo que iba a hacer de él una nación grande. Pregunta, ¿con Sara? Sara era estéril, no podía tener hijos. Bueno, por el tiempo que ellos vivían, por la cultura en que vivían, Abraham podía unirse a una concubina, tener una concubina y tener descendencia con ella. No, la promesa no era con concubina, era con Sara. Bueno, si no tenían hijos, Abraham podía heredar o dejar su herencia a su siervo, a un siervo de mayor confianza, en este caso era Eliezer. Pero no, hermanos, la nación grande que Dios prometió sería con la descendencia de Sara y de Abraham. Dios que lo llamó, le daría un hijo de su mujer Sara. Hermanos, pero para ello hay que tener fe. Hay que esperar en Dios. Así como acabamos de leer ahorita. ¿Sí? Acabamos de leer que confiemos en Él. Y Él hará. La fe, hermanos, en la promesa del Señor se convirtió en la confianza de Abraham. De tal manera, decía yo al principio, que a Abraham se le conoce como el padre de la fe, como el amigo de Dios. Hermanos, entremos al primer punto en esta lección de confianza en la incertidumbre. El primer punto le hemos puesto por título, Dios es nuestro escudo y galardón. Vamos al capítulo 15, versículo 1 al 5 de nuestra lección. Dice el versículo 1, después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. ¿Cuáles cosas? Dice aquí, después de estas cosas. ¿De cuáles? Bueno, la separación de Abraham y Lot. ¿Qué más? Bueno, de la liberación de Lot por parte de Abraham, cuando Lot fue hecho prisionero por reyes, el que encontramos ahí en el capítulo 14, el 1 al 16. Lot había escogido lo mejor de la tierra, pero allí hubo muchos problemas. Y en un momento dado, Lot fue hecho prisionero. Y Abraham, su tío, arma su ejército y va y libera a Lot, su sobrino. ¿Cuáles otras cosas? Bueno, ahí encontramos también cómo cuando ya termina Job de liberar a Lot, encontramos a Melquisedec, el rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, y él bendice a Lot. Y además Abraham da los diezmos de todo lo obtenido
al sacerdote Melquisedec. Esas son las cosas que dice aquí, después de estas cosas. ¿Qué pasó después de esas cosas? Que vino palabra del Señor. Dice aquí que vino en visión. Dios siempre tiene, hermanos, muchas formas y maneras de hablar al hombre. Muchas. Hoy sabemos que aquí está lo que Dios quiere decirle al hombre. ¿Sí? Eso no lo encontramos por allá en el libro de los Hebreos. Hoy Dios habla a través de su Hijo Jesucristo aquí en la palabra de Él. ¿Qué le dijo Dios en visión a Abraham? No tengas temor, no tengas miedo. Bueno, esa liberación o rescate que Abraham hizo de Lot contra esos reyes de la tierra que eran feroces, pero Dios estaba ya con Abraham, hermano, estaba mostrándole que él no lo dejaría ni lo desampararía. ¿Sí? Y de alguna manera, humanamente hablando, pues aquellos hombres podían restablecer sus fuerzas y venir ahora a pelear contra Abraham. De alguna manera, Abraham, habiendo acabado de derrotar en el capítulo 14 a un grupo de reyes y sus ejércitos, quizás Abraham tenía temor de que regresaran. Pero ¿qué le dice Dios? Abraham, no temas. No temas. Yo soy tu escudo y tu galardón. Hermanos, yo soy tu escudo. Dios le dice eso a Abraham porque Abraham esperaba ser atacado y necesitaba de Dios como escudo. Y Dios le dice, yo soy tu escudo. Yo soy quien te protejo. Yo soy quien te voy a proteger. Eso mismo nos dice nuestro Dios en los momentos de incertidumbre. Cuando se presenta un grave problema, cuando no sabemos qué hacer, cuando parece que todo se nos echó encima. Dios nos dice, yo soy tu escudo. No tengas temor. Hermanos, usted y yo necesitamos de Dios como escudo. ¿Por qué? Porque estamos en el mundo, hermanos. Y hoy más que nunca, ante estas situaciones difíciles de la vida, necesitamos del escudo de Dios. Ya nos hemos dado cuenta de que ese virus tan pequeño, no visible, hermanos, ha hecho un desastre enorme en todo el mundo. Y ni con los más adelantos que tenemos científicamente, que tiene el hombre en sus manos, no ha podido terminar. Y no se va a terminar hasta que Dios lo determine. Así es, hermanos. Pero Dios sigue diciéndole a usted y a mí, yo soy tu escudo. Abraham había dejado todo, hermanos. Lo dejó su tierra, su parentela, su tierra, sus padres, todo lo dejó en obediencia a nuestro Dios. Porque él obedeció la voz de Dios. Y el Señor nunca le abandonaría. También le dice, yo soy tu galardón. Galardón se refiere a recompensa. Dios es la recompensa, le recompensaría de más, aunque haya dejado su tierra y su parentela. Le recompensaría de más por haber dejado todo por servirle a Él. Hermanos, no hay humano que deje todo por servir al Señor, que no reciba más de lo que ha dejado. Así es, hermanos. El versículo 2 y 3, hermanos, nos dice de la siguiente manera. Y respondió Abraham cuando recibió aquella visión de Dios. Respondió, Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham, versículo 3, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Hermanos, lo que aquí encontramos en estos dos versículos es que el padre de la fe, Abraham, presenta a Dios dudas muy sinceras. Hermanos, Dios está dispuesto a escuchar nuestras dudas, nuestros temores.
nuestra incredulidad. ¿Cuáles dudas tenía? Bueno, hermanos, Dios había prometido a Abraham hacer de él una nación grande. Pero ¿cómo? Si Sara era estéril, ya lo habíamos dicho ahorita al inicio. Primero, es como si Abraham dijera, Señor, gracias por tanto que me has dado. Gracias por todas las promesas que me das. Abraham quizás se sentía inmerecedor de todo lo que Dios había hecho por él. Cuando estuvo en Egipto mintió y no le fue mal. Faraón no hizo uso de su esposa. Al contrario, lo bendijo mucho Dios a él, a Abraham. Se enriqueció mucho, oro y plata. Perdón, hermanos. Pero, ¿a quién le voy a dar todo lo que tengo? No tengo hijo. Solo tengo un siervo que no es mi hijo. En segundo lugar, Abraham es como si le dijera a Dios, Señor, mira, bueno, aquí le dice en el versículo 3, mira que no me has dado prole. O sea, no me has dado familia, no me has dado descendencia. ¿Cuándo me darás el hijo que me prometiste? Hermanos, hay una duda que niega la promesa de Dios. Vuelvo a repetir, hay una duda que niega la promesa de Dios. Usted y yo podemos dudar y en esa duda estamos negando las promesas que Dios tiene para nosotros. Pero en Abraham había una duda que deseaba la promesa de Dios. Dios le había dicho que sería padre de generaciones, de multitudes. Y Abraham aquí, la duda que él tenía es que deseaba ya esa promesa. No estaba negando la promesa de Dios, pero ya la necesitaba. Recordemos que Abraham ya era mayorcito de edad. Hablando de nuestros años, de los tiempos que vivimos, Abraham ya tenía, recuerde que tenía 75 años cuando Dios le dio la promesa. Sara tenía 65, pero mirábamos en una lección pasada que por la edad de Sara que vivió, la edad de Abraham, Sara aparentaba a los 65 años una edad promedio de unos 30, 33 años. Por ahí era muy hermosa, ya dijimos en una clase anterior. ¿Sí? Mas sin embargo, pues Sara era estéril. Los años pasaron y no había familia, no había posibilidad humanamente hablando. Entonces, la duda que niega la promesa de Dios, esa sí es mala. Pero Abraham tenía una duda que deseaba la promesa de Dios. Abraham quería creerle a Dios. Y él está viendo al Señor Dios para que le fortalezca en su fe. Creo que me vas a dar un hijo, Señor, pero fortalece mi fe. Versículo 4 y 5 nos dice, luego vino a él palabra de Jehová diciendo, él ya expresó lo que sentía, lo que tenía. Ahora viene palabra, la respuesta de Dios. Le dice Dios, no te heredará o sea, su siervo Eliezer, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Ay, qué bendición para Abraham, hermanos. No sería más que un hijo de él que lo iba a heredar. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Hermanos, nuestro Dios siempre está presto a escucharnos, porque Él siempre nos mira también. Y cuando Abraham expresa ese sentir de él, esas dudas que en cierta manera tenía, Dios le da respuesta. Y le dice, no te heredará o sea, su siervo Eliezer. Hermanos, cuán bendecidos somos con un Dios que en su amor
siempre nos recuerda sus promesas. Dios nos ha dado muchas promesas y a nosotros, como ya la queremos y no llega al resultado de la promesa, pues se nos olvida. Pero Dios siempre nos recuerda sus promesas. Miren lo que dice el capítulo 12:2, la promesa que le dice Dios a Abraham. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Capítulo 13, versículo 15 y 16 dice así. Porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Hermanos, son promesas que Dios da y se las recuerda a Abraham cuando le dice, no te heredará este. En segundo lugar, nuestro Dios le dice, un hijo tuyo será el que te heredará. Versículo 4 al final. Dios, hermanos, declara una promesa que creemos se cumplirá de inmediato. Cuando Dios declara una promesa, nosotros creemos que ya Dios nos la va a cumplir. Hermanos, vuelvo a decirles, Abraham tenía 75 y Sara 65, pero aún habían de pasar muchos años más, hermanos. ¿Qué situación, no? Dios le promete a Abraham un hijo a los 75 años y el hijo llega hasta los 100 años. 25 años había que esperar. ¿Qué le parece? ¿Esperaría usted una promesa de Dios? Hermanos, lo que Dios demanda de usted y de mí es solo que confiemos y esperemos en Él. Solo confiemos y esperemos en Él. Muchos años para que la promesa se cumpliera con un hijo de su propia sangre, de su propia carne. Hermanos, pero así es nuestro Dios. Y usted y yo no debemos de reclamar esa situación. En tercer lugar, Dios se lo confirmó con una hermosa ilustración, la que encontramos en el versículo 5. Lo lleva afuera y le dice, mira a los cielos ahora y cuenta las estrellas si las puedes contar. Así será tu descendencia, le dijo el Señor. Hermanos, su descendencia sería incontable como las estrellas de los cielos. Aquí Abraham encontró solución a lo que le aquejaba, a su incertidumbre. ¿Por qué? Porque él ahora, con esas palabras de Dios, él estaba seguro de que iba a tener un hijo con Sara, su mujer, y lo tendría. Les invito a ir, hermanos, al segundo punto de esta clase. Dios es para creerle y no para cuestionarlo. Dios es para creerle, no para cuestionarlo. Vamos a ver el versículo 6 únicamente de este capítulo 15 que dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Lo que Dios le dijo a Abraham se lo creyó. Y por haberle creído a Dios, esto le fue contado por justicia. Hermanos, Abraham creyó a Jehová. Sí, mis amados hermanos, sus dudas, específicamente en cuanto a su descendencia, Abraham le creyó a Dios. Y dice la Escritura, le fue contado por justicia. Hermanos, la justicia se puede alcanzar por esfuerzos propios. O sea, hay justicia que se logra por el esfuerzo propio. Pero aquí, la justicia que Abraham alcanzó fue obra de Dios porque Abraham le creyó a Dios. Sí, mi hermano, Dios hoy le da a usted, como me da a mí, una justicia verdadera que la tenemos porque hemos creído en su Hijo unigénito Jesucristo. Sí, hemos creído en Cristo Jesús. Tan solo por creer en Él alcanzamos la justicia de Dios en Cristo Jesús, a quien hemos reconocido como nuestro Salvador, como nuestro Señor.
Bendito sea el Señor. Y hoy en esta mañana es posible que haya alguna persona que no ha alcanzado la justicia de Dios porque no ha creído en su Hijo Jesucristo. Pues hoy yo le invito a que crea en Cristo Jesús, haga de Él su Señor y su Salvador, y solo así usted puede alcanzar la justicia de Dios. No hay de otra manera. Por méritos propios nunca alcanzará el hombre la justicia de Dios. La palabra de Dios nos dice, justificados pues para con Dios. Tenemos paz para con Dios solo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tristemente el hombre busca la justicia de Dios por muchos medios, menos por donde es, por Cristo Jesús. Por eso, nuestro mismo Señor Jesucristo nos deja escrito en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6. Palabras de Cristo Jesús. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie, dice él, nadie viene al Padre sino por mí. Cristo es la justicia de Dios. Pero necesitamos abrir nuestro corazón y permitir que Cristo entre a vivir a nosotros y hacer de Él nuestro Señor. Él es nuestro Salvador. Él es nuestro Señor. Le invito a tomar esa decisión. Abraham creyó y le fue contado por justicia. Estas palabras de que Abraham creyó y le fue contado por justicia es una de las expresiones más claras en la Biblia de la verdad de la salvación. Aquí se nos presenta ya la verdad de la salvación, una de nuestras doctrinas bíblicas, la salvación por gracia. Una salvación que no merecemos, pero por gracia la recibimos por parte de nuestro Dios al creer en Cristo. Vuelvo a repetirlo. Miren, esa salvación por gracia solo es por medio de la fe. ¿Sí? Por medio de la fe. Y estos versículos es el Evangelio en el Antiguo Testamento, pues es la primera vez que tanto la palabra que creyó como la palabra justicia se usa en la Biblia. Necesitamos creer para obtener justicia. Ese es el asunto. Y Abraham creyó y le fue contado por justicia. La fe que hizo justo a Abraham fue haberle creído a Dios. ¿Quieres ser justo ante Dios? Créale a Dios, creyendo en su Hijo Jesucristo. Mire lo que dice, quiero terminar este punto 2 leyendo lo que dice el apóstol Pablo en la epístola a los Romanos. Romanos capítulo 4 y vamos a leer los versículos del 19 hasta el 25. Dice así la Escritura: y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. Está hablando de Abraham, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó, vuelvo a decir, está hablando de Abraham, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Dios sigue siendo poderoso para cumplir todo lo prometido. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también, ojo hermanos, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el Señor, a los que creemos en el que le levantó de los muertos, a Jesús, Señor nuestro, el cual, Cristo,
fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Qué maravillosa es la palabra de Dios, amados hermanos. Creámosle a Dios, y nos será contado por justicia al creer en su Hijo Jesucristo como Señor y Salvador nuestro. Vamos, hermanos, al tercer punto que le hemos puesto por título: Dios tiene planes para nosotros. Génesis 15, 13 al 16. Génesis 15, 13 al 16. Les invito a leer, hermanos, estos versículos. Dice así: Entonces Jehová dijo a Abraham: Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años, mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo. Y después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Hermanos, ahora vemos al Dios omnipotente, al Dios cumplidor de promesas, mostrarle a Abraham su misericordia, dándole pruebas del cumplimiento de su promesa, pues él, el yo soy, le había dicho: soy tu escudo. Le había dicho: yo soy Jehová. Hermanos, era muy difícil para Abraham asimilar las promesas de Dios, pero él las creyó. Para nosotros es difícil también creer muchas cosas, pero Abraham sí creyó. Él las creyó y ya vimos que le fue contado por justicia. Al creerle quiere decir que Abraham tenía fe, hermanos. Él por eso es llamado el padre de la fe. Pero ¿qué le está diciendo ahora? Ay, hermanos. Primero le dice que la tierra no la va a heredar él ahorita. La tierra que le prometió es la tierra de Canaán, pero ahorita no la va a recibir. No lo va a hacer de inmediato Dios, sino que le dice que pasarían muchos años. Muchos, dice aquí, son 400 años. ¿Qué más le dice? Además le dice que la descendencia de él. Todavía no había nacido Isaac, su hijo, y ya le está diciendo Dios que su descendencia sería esclava. Y no nada más sería esclava, sería oprimida. Hoy lo sabemos nosotros. Hoy sabemos de quién sería esclava y sería oprimida. Abraham no lo sabía. Y tampoco lo miraría. Pero él le creyó a Dios. Hermanos, nuestro Dios es el Dios infalible. Es el Dios que no se equivoca. Es el Dios que conoce todo lo que va a suceder. Y sabe que aunque el pueblo iba a ser oprimido, sabe que el pueblo iba a ser esclavo, Dios sabía que ese tiempo de esclavitud y opresión pasaría. Hermanos, Dios en todo momento de la vida del ser humano está puliéndolo. Y eso iba a ser Dios con su pueblo. Acordémonos que Dios quería que su pueblo fuera un pueblo santo. Él quiere que su pueblo sea santo. Que su pueblo fuera un testigo de Él. Un ejemplo de todos los demás pueblos. Eso quiere Dios de nosotros todavía hoy. ¿Y verdad que no lo somos? Nos falta todavía. Por eso Dios día tras día habría de estar puliendo a este pueblo de Israel.
Nuestro Dios, hermanos, que eligió a Abraham para formar un pueblo, le muestra su misericordia al estarle diciendo esto. Pero también Dios, cuando le dice a Abraham esto, Dios está mostrando su misericordia a otro pueblo, al pueblo amorreo. Dice el versículo 16, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Usted y yo sabemos, por la palabra de Dios, Salmo 86, 15, que nuestro Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Hermanos, nuestro Dios no quiere que el hombre se pierda. Nuestro Dios quiere que el hombre sea alcanzado para salvación, que sea alcanzado para honra y gloria de su nombre. Por eso el hombre necesita creerle a Dios. Por eso el hombre necesita abrir su corazón para que Cristo Jesús entre y transforme su vida y sea una vida que agrade a Dios, que sea para honra y gloria de Dios. Dios no quiere que el hombre muera sin Cristo, sin Dios, sin esperanza. Y en este caso aquí, desde esta temprana edad del hombre en la tierra, Dios le está mostrando misericordia a un pueblo, al pueblo amorreo, hermanos. Dios estaba dando esperanza a este pueblo amorreo. Y por esa razón su pueblo sufriría esclavitud, porque Dios le iba a dar oportunidad al pueblo amorreo para que se salvara. Y Dios aún no iba a ejecutar su juicio sobre el pueblo amorreo. Y cuando eso pasara, entonces el pueblo de él, que ya estaba en esclavitud en Egipto, porque hoy lo sabemos por la Biblia, hasta entonces Dios salvaría a su pueblo de Egipto y lo sacaría con mano poderosa a través de Moisés, su caudillo, su siervo, y saldría con riqueza. Eso es lo maravilloso, hermanos. Siendo esclavo, usted y yo sabemos ahora por la Biblia que salieron con mucha riqueza. Los egipcios le dieron, pero ya vete, ya vete, ya vete. Y la salida de Egipto del pueblo de Dios sería para ir ahora sí a la conquista de Canaán, donde ya se establecerían como el pueblo de Israel. Hermanos, qué maravilloso nuestro Dios. Porque nuestro Dios, aunque usted y yo no lo entendamos, porque nuestra capacidad intelectual no llega a darnos más, Él hace las cosas en su tiempo y conforme a sus planes eternos. Pues Él es soberano. Nada más por eso, hermanos. En la soberanía de Dios. El salmista nos dice en el Salmo 115:3, nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que Él quiso hacer, eso es lo que Él ha hecho. ¿Usted lo puede detener? No, hermanos. Usted y yo no somos Dios. Él es el soberano Dios. Él está en los cielos y todo lo que quiso ha hecho. También el Dios nuestro nos dice Romanos 4:17, Él llama las cosas que no son como si fuesen. Dios ya estaba mirando más de 400 años en que el pueblo saldría de la esclavitud de Egipto. ¿Cuándo Abraham iba a pensar eso? Dios le estaba mostrando a Abraham lo que pasaría. Y Abraham lo creyó. Abraham lo creyó. Hermanos, las palabras de Cristo Jesús, nuestro Salvador, en Juan 5:24 nos dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 5:24. Hermanos, nuestro Dios tiene planes preciosos para nosotros. La confianza en el Señor y su plan maravilloso es lo que debe de hacernos a usted y a mí andar, caminar, mirar
con seguridad y no con miedo, hermanos. Vuelvo a repetir, este mundo no es nuestro hogar. Usted y yo debemos de tener nuestra mirada en el Dios Todopoderoso. En Él nada más. Él tiene cuidado de nosotros y no dejará caer por tierra ninguna de sus promesas. Él ha prometido estar con nosotros y así va a estar Él con nosotros. No quiero dejar de terminar sin decirle al que está oyendo y viendo que hoy tiene una gran oportunidad. Créale a Dios y le será contado por justicia. Creerle a Dios, le estaba mencionando, es aceptar el regalo de Dios, su Hijo Jesucristo, su Hijo amado. ¿Qué es aceptar a Cristo? Es reconocer que hemos pecado para con Dios y que necesitamos de un Salvador. Y ese Salvador es Cristo Jesús, el Hijo de Dios, quien se negó a sí mismo. Ocupó el lugar en la cruz del Calvario que le tocaba a usted y a mí. Y en su muerte en la cruz y con su derramamiento de sangre, Él nos ofrece salvación y vida eterna. Él nos limpia de nuestro pecado y nos hace ser justos ante Dios. Justificados pues para con Dios, tenemos paz por medio de nuestro Señor Jesucristo. Abra su corazón y permita que Cristo entre a morar en su vida. Y usted desde hoy tendrá vida eterna. Y habrá un cambio radical en su vida para honra y gloria de Dios. Oremos. Nuestro buen Dios y nuestro Padre Celestial, aquí estamos, oh Dios, agradeciéndote infinitamente, Dios, que en los momentos difíciles de incertidumbre en nuestras vidas, en los miedos, en temores, todo, Señor, te lo dejemos en tus manos. Que solo te creamos a ti, Señor. Que veamos tu palabra y la creamos. No dudemos de ella. Señor, ten misericordia, Señor, de nuestras vidas. Y te ruego, Padre Santo, en el amor de Cristo Jesús, si hay alguna persona que en esta mañana no ha abierto su corazón para que tú entres a morar en él, lo haga hoy, Señor. Acepte, Señor, que ha pecado contra ti y se arrepienta de sus pecados, porque el no arrepentirse le llevará a la muerte eterna. Pero si se arrepiente hoy y reconoce el sacrificio que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario y permite entrar a su vida, que tú entres a su vida, Señor, hoy tendrá vida eterna en Cristo Jesús, poniendo su fe totalmente en ti. Señor, Abraham creyó y le fue contado por justicia. Que crea hoy, Señor. Gracias, Padre, por esta bendición que nos das de ser tus hijos por haber creído en ti. Señor, ahora gracias por tu palabra y sigue con nosotros y radica ya, Señor. Quita ya esta pandemia, Señor, te lo rogamos. Siga tu presencia con nuestros enfermos, Señor. En Cristo Jesús te lo ruego, Dios. Amén. Dios le bendiga y hasta la próxima clase. La próxima clase va a estar basada en Génesis capítulo 16 del 1 al 5 y el 17 del 1 al 9. Confianza después del fracaso. Así se llama la lección. Dios le bendiga, hermano. Hasta luego.